más profundo. La palabra de hoy nos enseña quién era Eliseo, el cual era un hombre pasible para enseñar sobre la gracia y la misericordia de Dios. Esta es una introducción de una serie de predicaciones sobre Eliseo el sucesor. La predicación está basada en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 15 al 21. Bien, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad nueva también que nos da este primer día de la semana de poder estar congregados como iglesia con la iglesia, ¿verdad? En este lugar. Les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 21. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 21. Dice la palabra de Dios. Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 21. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con él y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Palabra de Dios. Le pido a nuestro hermano Margarito si nos pone en la pantalla. Bueno, estas reflexiones, hermanos, del profeta Eliseo, nos vamos a centrar en él, en el profeta Eliseo, cuya vida hallamos descrita con gran detalle en el Antiguo Testamento. Hace un mes, creo, un mes y medio, hablamos acerca de la vida del profeta Elías. Ahora quiero centrarme en la vida del profeta Eliseo, ¿verdad? Una vida como vemos nosotros ahí. Bueno, ahí está. Para poder recibir las lecciones, ¿verdad? Para nosotros es solamente hoy una introducción. Y vemos aquí en el libro de Reyes que desde su llamamiento en su juventud hasta la muerte del profeta Eliseo, es impresionante la vida que llevó el profeta de Dios. Sin embargo, Eliseo también a veces es poco conocido, exceptuando unas pocas escenas, y muchos creyentes también están con un poco a la sombra, ¿verdad?, del profeta Eliseo, debido a que él vivió a la sombra de su padre espiritual Elías. A veces sabemos más de Elías que de Eliseo, pero quiero que en esta serie de predicaciones, al terminar, estemos nosotros conocedores de quien fue el profeta Eliseo. Como ningún otro profeta, aparte de Moisés quizá, se nos describe la vida del profeta Eliseo, se nos describe su carácter, su servicio con todo detalle y de una manera muy vivamente. Son aproximadamente 19 escenas de vida en las que podemos leer y estudiar de la vida del profeta, que se encuentra en el primer libro de Reyes y en el segundo libro de Reyes. Eliseo no llama la atención por haber pronunciado potentes anuncios y largos discursos, como lo hizo en este caso el profeta Isaías, el profeta Jeremías o el profeta Ezequiel, por medio de los cuales Dios de alguna manera anunció sus planes
para con el pueblo de Israel y el resto también de las naciones. Eliseo no fue ese tipo de profeta. Su contenido o su cometido del profeta Eliseo era así decir la palabra de Dios, pero en circunstancias de la vida, circunstancias específicas. Fueron conversaciones que él tuvo con el pueblo o con ciertas personas, indicando en esas conversaciones la dirección correcta en cada situación que necesitaban escuchar, ¿verdad? Estas personas. Y al mismo tiempo nos duele ver que en nuestros días es en este importante aspecto precisamente el que también a veces falta en nuestras congregaciones, saber y conocer la dirección correcta. Nosotros estamos expuestos a recibir el mensaje de Dios hoy, por ejemplo, en este momento, de esta forma, de esta manera. Y hay predicadores, ¿verdad?, que se enfocan en eso. Pero también, como en el caso del profeta Eliseo, hay otros que se enfocan en dar dirección individual y personal. Son aquellos que se acercan a uno, son aquellos que pasan tiempo con uno, son aquellos que están interesados también en nuestras situaciones y en donde nos encontramos nosotros atorados en cierta forma, no sabemos qué decidir, no sabemos qué rumbo ir, por lo tanto necesitamos de esa bendición, de esa ayuda. Y Elías es ese tipo de profeta. No fue un exponente tan popular como lo fue también en el caso de Elías, pero fue un profeta que se acercó individualmente y dio consejo sabio y prudente en el momento. La aparición del profeta Elías, su precursor, casi siempre atemorizaba a la gente, la presencia del profeta Elías, ya que su carácter se caracterizaba por el fuego como también el torbellino. Los elementos acompañaron su ministerio y también, ¿verdad?, su ascensión al cielo en el caso del profeta Elías. El carácter de Eliseo es un poco diferente al carácter de Elías. Equivale más bien al silbido apacible y delicado, ¿verdad?, delante del Señor. Elías predicaba y hablaba con autoridad y con fuego. Eliseo anunciaba la palabra del Señor de una manera pacífica, ¿verdad?, al pueblo de Dios. La aparición de Elías personificaba y predicaba la santidad y la justicia de Dios. Era como la llamada al arrepentimiento con voz de trueno. Ese es Elías. Eliseo, sin embargo, casi siempre personificaba y predicaba el evangelio de la gracia y la misericordia de Dios. Uno predicaba juicio, el otro predicaba misericordia. Y voy a decirlo de manera más concisa, cuando aparecía Elías, los israelitas se refugiaban donde podían y se mantenían a distancia porque no querían recibir la palabra dicha por el profeta Elías. Pero cuando aparecía Eliseo, su sucesor, la gente le salía al encuentro, buscaba estar cerca de él y le exponían sus problemas y le exponían sus necesidades. Y vemos nosotros una característica en el ministerio del profeta Eliseo, era que era un consejero entrañable. De Eliseo hemos casi o leemos casi siempre diálogos, es lo que vamos a leer en la vida del profeta Eliseo. Breves conversaciones con personas de todas las clases sociales. Estas conversaciones comienzan casi siempre con una breve y precisa pregunta y vemos en ello una sabiduría y un don para la consejería espiritual en el caso del profeta Eliseo. Tenía ese tacto, tenía esa prudencia de poder hablar al corazón de las personas. Si era diferente a Elías, Elías era como el apóstol Pablo, un poco más tosco, un poco más directo. Eliseo es diferente, él es más suave, él es más cauteloso, considerado también de las emociones de otras personas. Yo no pudiese comparar a Elías y a Eliseo, pero no son buenas las comparaciones. Nunca han sido buenas las comparaciones. El pueblo pudo haber dicho, me gusta más Eliseo que Elías. Elías fue muy duro, pero vemos nosotros que en las manos de Dios todos somos instrumentos en las manos de Dios. Por eso no son buenas las comparaciones. No son buenos también el comparar uno con otro. Cada uno tendrá su propio estilo, su propia forma, pero vemos que lo que es importante que el mensaje sea predicado, si es con autoridad o si es con esa sencillez,
como un consejero entrañable. También Eliseo era un hombre intachable. Hombres como Isaac, como Moisés, como Samuel, como David, como Salomón e incluso el mismo Elías muestran en su vejez, en cierta forma, una disminución de su sabiduría y un desfallecimiento de su fuerza espiritual y de su decisión. Vemos que sí fueron hombres poderosos, pero un desfallecimiento. En Eliseo no vemos eso. Vemos a un hombre que siempre se mantuvo firme en relación a las cosas de Dios. Eliseo es un hombre lúcido, un firme espiritualmente hablando, inquebrantable desde el primer momento hasta el último momento de su vida. Su vida fue una vida sin roturas, sin parches, una vida íntegra en la vida del profeta Eliseo. Pero también el profeta Eliseo es el profeta de los milagros. A pesar de que Eliseo vivió en tiempos más oscuros de Israel en cuanto a la política, la moral y la espiritualidad, Dios obró por medio de él milagros extraordinarios. No vemos nada comparable en otros periodos del pueblo. Muertos fueron resucitados, un leproso fue sanado, una fuente envenenada fue limpiada, hubo leyes naturales que perdieron su vigencia gracias a las conversaciones del profeta, ojos cegados que fueron abiertos, el aceite fue multiplicado, todo se vivió durante la vida del profeta Eliseo. Pero también Eliseo no fue asceta, el ascetismo, pero tampoco fue un vividor. Elías evidentemente amaba la sociedad, su padre espiritual, amaba la soledad y se encontraba cómodo en el desierto. Así era Elías, un hombre más áspero, de pocos amigos podemos decir. Fue alimentado por los cuervos junto al arroyo del Querit y después le sustentó una pobre viuda. Así fue Elías. Esa fue su naturaleza, su comportamiento, su temperamento. Así fue el profeta Elías. Eliseo, por el contrario, siempre buscaba estar cerca de las personas y no tenía Eliseo problemas a la hora de comer con políticos e intelectuales de alto rango, así como comer con gente sencilla, como una viuda también. Ese es Elías, Eliseo, pero completamente diferente. Y creo que la mayoría de nosotros buscaríamos juntarnos con Eliseo, ¿verdad? Y no con Elías, porque Elías es tosco, Elías es solitario, Elías es de pocos amigos, Elías nunca quiere hacer nada, quiere irse y estar solo. Eliseo, al contrario, es amigable. Eliseo es uno con nosotros. Él sí, quiere convivir, quiere pasar tiempo con nosotros. En efecto, hallamos a Eliseo hablando con capitanes del ejército del rey, hospedándose donde la mujer sunamita pudiente, pero en otras ocasiones donde una pobre viuda y en compañía con los hijos de los profetas, ahí vemos pasando, ¿verdad?, tiempo Eliseo con estas personas. Y en el caso de los profetas, vemos que pasó hambre y que tenían, como dice la palabra, la muerte estaba en la olla. Ahí estaba también el profeta Eliseo. No solamente se asociaba con los grandes y poderosos, sino también con los necesitados. Ese es Eliseo. Elías es otro rollo, como dice. A la sombra de uno mayor que él también, Eliseo. Qué difícil es vivir a la sombra de uno que es mayor, ¿verdad? No cabe duda de que Elías fue un gran profeta de Dios, pero ahora le tocaba a Eliseo cumplir con su ministerio. Las comparaciones, vuelvo a repetir, son crueles, a veces son injustas, hermanos. Lo nuevo y principiante siempre es comparado con lo viejo y experimentado. No sé por qué es así. Son enseñanzas que escuchamos, pero las seguimos repitiendo. Siempre, siempre lo nuevo, lo novedoso, lo principiante, siempre será comparado con lo viejo y lo experimentado. Vivir a la sombra de uno mayor puede ser una carga difícil. Entiendan siempre eso. Vivir a la sombra de uno mayor siempre puede ser una carga muy difícil. Por esto es bueno recibir de Dios siempre las palabras que Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés mi siervo, así también estaré contigo. Es una buena forma de afirmar, ¿verdad?, de que Dios está con uno sin importar que no eres como el que estaba antes, eres más o eres menos. Eso nunca ayuda y nunca alivia, sino todo lo contrario, trae también cierta angustia, cierta ansiedad,
querer ser medido por las expectativas de otras personas. Por eso es admirable y loable el ejemplo del profeta Eliseo, que él vivió a la sombra de un grande y cómo manejó el profeta Eliseo esa situación. Es algo loable también en el ministerio del profeta Eliseo. Elías predicó arrepentimiento y juicio. Eliseo predicó la gracia y la misericordia de Dios. Elías vivió en el desierto y la soledad. Eliseo vivió entre los hombres. Elías vivió de forma ascética y apartada exteriormente. Eliseo siempre se halló entre las personas, pero interiormente vivió separado del mal y del pecado. El carácter de Elías fue áspero y fue muy rígido. El carácter de Eliseo, por lo contrario, fue apacible y fue muy bondadoso. El ambiente de entonces también y las semejanzas con nuestro tiempo presente fue algo también importante de la vida del profeta Eliseo. La impiedad y la idolatría de los líderes políticos y las religiones de aquel entonces no fue algo fácil para el profeta, para el sucesor, en este caso del profeta Elías. Acab, el rey de entonces, se había vendido para hacer lo malo ante los ojos del Señor porque Jezabel, su mujer, lo estaba incitando. Tenía Eliseo que lidiar con ese rey que se estaba dejando incitar por su esposa, una mujer malvada, o sea, un líder en el pueblo de Dios que era un títere en las manos de su mujer. El culto de entonces lo dirigían 850 sacerdotes y profetas que comían a la mesa de Jezabel y que eran por lo tanto aduladores y salameros pagados que predicaban y profetizaban lo que la mayoría de las personas querían escuchar, conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, ¿quieres escuchar algo que te va a agradar al oído? Págale a este salamero, a este charlatán, ¿verdad? A este merolico, o sea, págale y va a decir cosas que a ti te van a agradar. En eso consistía, ¿verdad? En la mesa de Jezabel. Ahí vemos ya que entonces habían cultos modernos también, enfocados a los de afuera, agradables para los visitantes. Los cultos eran según el gusto y las ideas del pueblo. Y cuidado con hablarnos palabras ásperas y duras que no nos gusta, echamos fuera. Ese era el ambiente del profeta Eliseo. Vemos, por lo tanto, un número sorprendente de viudas, mucha viuda, hambrunas, esterilidad, pobreza, opresión y asedios en los tiempos del profeta Elías, como también se multiplicaron en tiempos del profeta Eliseo. ¿Quién va a ser la voz de las viudas? ¿Quién va a hacerle ver a los líderes políticos la razón de la hambruna? Ellos se están enriqueciendo mientras los pobres padecen hambre. ¿Quién les va a decir esa verdad? Por un lado tienes al profeta Elías que lo dice abiertamente. Por otro lado tienes al profeta Eliseo que se acerca a ti y te lo dice personalmente. Son los instrumentos de Dios en las manos de Dios. Por eso no son buenas las comparaciones. Dios tiene sus herramientas y Dios las va a usar. Hubo momento de hablar ásperamente, hablar duramente, como lo hizo el profeta Elías al rey Acab. En tanto tiempo va a llover, y cuando yo diga que va a dejar de llover, va a dejar de llover hasta que yo diga, y se va. Habló áspera, toscamente, pero habló palabra de Dios. Pero hay momentos en que tienes que acercarte, porque cuando tú hablas públicamente, a veces no todos nos ponemos el saco, a veces uno nos hacemos a un lado. Entonces hay momentos entonces de acercarte. Ya no hables públicamente, ahora acércate, siéntate con él, pero no vengas con juicio, ve con gracia y misericordia. Ese fue el ministerio de Eliseo, fue honorable. Elías fue importante, pero también lo es Eliseo. El carácter fuerte es necesario, como también el carácter misericordioso es indispensable en la obra del Señor. Y tanto mis oídos se van a acostumbrar a uno, como también se van a acostumbrar a lo otro. Pero nunca elevar a uno más que el otro, como hicieron los hermanos en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y unos más espirituales según ellos, nosotros somos de Cristo.
El apóstol Pablo les dice, ¿está Cristo dividido? ¿Acaso yo morí por ustedes para que anden diciendo que son de mí? ¿Por qué enaltecen al mensajero? Ese es el engaño, el error. Es la división dentro del pueblo cuando enaltecen al mensajero. Lo que necesitan enaltecer es el mensaje de la cruz, no el mensajero. No me gusta este porque es más duro. Yo soy de aquellos que dicen las palabras y vulgarmente a veces uno dice sin pelos en la lengua. No, a mí me gusta este porque este es más suave y más dócil. Y yo soy de Apolos. No, ni de uno ni de otro, sino ver el poder de Dios y la diversidad de las herramientas que Dios tiene para hablar al pueblo de Dios. Hay momentos de hablar duramente, pero hay momentos también de acercarse en amor y misericordia. Y ahí tenemos dos casos del profeta Elías y el caso del profeta Eliseo, gracias a Dios. Recuerden, hermanos, no es difícil ver circunstancias parecidas en las iglesias actuales, como lo vimos en tiempos también del profeta Elías y Eliseo. Poco alimento espiritual hubo ayer, como también hoy en día hay poco alimento espiritual en la predicación. Hay pocas conversaciones, ya nadie quiere arrepentirse, ya no hay ese deseo de escuchar palabra de Dios, poco fruto para Dios, iglesias en extinción, creyentes solitarios que no quieren nada de comunión, numerosas influencias dentro de nuestras vidas, ataques y asedios de parte del mundo de las religiones y las nuevas modas modernas, que cómo son lo novedoso en la iglesia, la modernidad. Uno se aburre de lo antiguo, se aburre uno de lo que antes era exitosamente honorable. Ahora queremos ser novedosos. Si hay un Elías que va a denunciar, pero nos es necesario un Eliseo que también venga y nos diga, tal vez personalmente, individualmente, que se tome el tiempo de acercarnos, que le diga al rey, le diga a la viuda, le diga a los reyes extranjeros, pero que lo diga de una manera fuerte, amorosa y precisa, sin titubear, y siempre llevarlos a hacer la voluntad de Dios. Una vez más, ese es el profeta Eliseo. Pero también vemos cosas positivas que saltan a la vista del reinado, bueno, de los tiempos de Elías y de Eliseo, que mientras los hombres en aquellos tiempos eran débiles y los hombres eran pálidos, sin convicciones ni valor o interés espiritual, hubo sin embargo algo que rescatamos del ministerio del profeta Elías. ¿Y saben qué es? Fueron las mujeres. Mujeres que llamaron la atención positivamente. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, la viuda pobre, la sunamita rica y también la muchacha que servía a la mujer de Naamán en Segundo de Reyes capítulo 5. Las vamos a ver todas. Que en un momento se necesitaba de valentía, de decisión, fueron las mujeres. Diría uno, por eso no me gusta leer al profeta Eliseo, porque se enfocó mucho en las mujeres, pero no, hermanos, vivimos tiempo en que también hoy en día necesitamos enfocarnos en nuestras hermanas en Cristo Jesús, en las mujeres. Estas observaciones también las vemos reflejadas en la actualidad. ¿No son más las mujeres que asisten más a las reuniones? Una mujer dijo amén, ¿verdad? ¿Quiénes buscan y se preocupan más por los hijos a veces, por su vida espiritual? ¿Y quiénes son las que no les importa y hablan? Las mujeres. ¿Quiénes son las que a veces dicen la verdad cuando nadie quiere decir nada? Las mujeres. ¿Quién participó en la misión? Fueron estas mujeres. ¿Quién se interesó en temas espirituales? Las mujeres. Mujeres se rodeó el profeta Eliseo. Como ya hemos indicado, descubriremos en la vida de Eliseo cosas admirables y únicas. Paso ahora a su llamamiento, el llamamiento de Eliseo. Elías, este poderoso profeta, hermanos, hermanas, había caído en una profunda depresión después de su triunfo sobre los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, si ustedes se acuerdan. Jezabel, cuando dio
se dio cuenta de lo que había hecho Elías, ella juró matarlo a él, así como él hizo con los profetas, Jezabel iba a hacer con él. Lo intimidó. El profeta que hacía pocos días había tenido el valor de ponerse en sol del lado de Dios en contra de todo mundo, después huyó al desierto ante las amenazas de esta mujer, deseando la muerte, deseando la muerte. Le dice Dios, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, come, regresa, descansa. Vinieron los cuervos nuevamente, le dieron de alimento, se alimentó, cobró ánimo y dijo, ahora levántate, porque me vas a ungir a este rey y me vas a ungir a este rey. Elías, y vas a hacer otra cosa, vas a ungir a Eliseo. Él va a ser tu sucesor. Y de eso quiero hablarles en las próximas lecciones. Eliseo, tu sucesor. Es conmovedor observar el sabio cuidado de Dios en este suceso. En la última etapa de su vida de Elías, este luchador solitario recibe un compañero, un joven amigo. Segundo de Reyes 3:11 dice que Eliseo era el que vertía agua en las manos de Elías. Qué bonita expresión. Dicho de otro modo, Eliseo fue para el anciano profeta mucho refrigerio y mucho aliento para el profeta Elías. En sus últimos días, en su última etapa, si pagamos, si me pagar esto para que vean, a ver a quién se les el rostro, Elías y el rostro de Eliseo. Elías, hermanos, fue un hombre solitario, y pocos amigos, pero amó a Dios con todo su corazón. No fue rebelde a la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo, vete al arroyo, se fue al arroyo. Desde el arroyo vas a ver, él bebió. Cuando se le dijo, vas a ir a la casa de una viuda, él fue a la casa de una. Él hizo todo lo que Dios le dijo, pero solitario. Pero Dios pensó en él y le dio un gran regalo en su vejez. Le dio una gran bendición. Le dio a Eliseo. Recuerdo cuando salí a predicar a Monterrey, uno de mis deseos más grandes, Dios lo sabe. Quería irme a estudiar a Monterrey para regresar y trabajar con el hermano Fernando Lozano. Ese era mi sueño, ese era mi deseo. Irme a estudiar y trabajar con él, estudiar con él. Era un hombre anciano, ya grande. ah, Esa fue mi meta y mi deseo. Salgo a Monterrey, mi hermano sale de la congregación ahí en Los Ángeles y sube, ¿verdad? 3 horas al norte a Santa María. Cuando yo supe, me dolió en gran manera. No tienen idea el dolor. Cuando pienso en ello, hasta el día de hoy me sigue afectando, porque era el deseo de un niño. Él se fue. Cuando comencé el ministerio, problema tras problema, hermanos, y fui con él y le dije, hermano, no sé qué hacer. Y dice, mira, Dan, tienes un grave problema ahí en la congregación. Grave problema tienes en la congregación. Y es que no vine para que me ayude, no para que me diga de mis problemas. Tú tienes un grande problema ahí en la congregación. Y me dice él sabiamente, tu problema, tu gran problema, soy yo. Te van a comparar conmigo. Van a decir que no enseñas como yo. Y se cumplió. Públicamente alguien se levantó y dijo, usted no enseña como el hermano Fernando. Un estudio bíblico. Tu problema es el mío. Tu problema es, yo soy tu grave problema. ¿Sabes lo que yo te aconsejo?
destruye mi fantasma. Destrúyelo. Yo te doy permiso, destruye mi fantasma. ¿Cómo? Confía en Dios. Eso es todo. El día de mañana, el día de mañana, cuando estemos en nuestra vejez, todos los que sirven, y apelo a los que sirven en el Señor, por eso es una bendición servir en la iglesia del Señor. Es una bendición ser diácono, es una bendición ser anciano, es una bendición ser predicador del Evangelio de Cristo Jesús. Es un honor servir, es un honor dar de su tiempo, de gastarse físicamente a la obra del Señor. Es un honor, es una bendición. El Señor Jesús dijo, mirad, los campos están listos, están preparados, pero los obreros son ¿qué? Son pocos. Orad al Padre de la mies para que envíe más obreros. Nunca, nunca minimizar la predicación del Evangelio o el servicio a Cristo Jesús. Pero aquellos que Dios llama y que Dios extienda el éxito del ministerio, uno va a llegar anciano, así como Elías. Qué paz y refrigerio poder tener un Eliseo, que Dios nos diga, mira, Elías, levántate y sigue el camino, porque vas a ungir a este rey, pero también a Eliseo. Y cuando se acerca el profeta Elías, identifica a Eliseo, se quita su manto y lo echa sobre él. Eliseo sabe lo que eso significa. Él sabe lo que eso significa. La Biblia no lo dice, pero porque él sabía, quiero pensar que Eliseo, como mucho joven y jovencita, están esperando el momento en que Dios los llame para trabajar en el reino, que es el reino eterno de Cristo Jesús. Están esperando, pero mientras esperan, están trabajando. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Sigue fiel en tu trabajo. Él está arrando y de repente se presenta en su vida Elías y pone sobre él su manto. El simbolismo del manto es Dios te ha escogido a ti y Dios va a proveer para todas tus necesidades. Y lo recibe. Y luego Eliseo hace lo siguiente: por favor, déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y me has hecho, como decir, ve y haz lo que tienes que hacer. ¿Saben lo que hace Eliseo? Hace algo fenomenal. Toma esas yuntas y todos aquellos que también están trabajando, porque él es el último, como que él está supervisando todo. Toma esa madera, hace fuego, mata a una de esas bestias y da de comer a todo el pueblo. ¿Saben lo que hace Eliseo? No quiero regresar a esto. No quiero que el día de mañana esto me siga llamando por si no funciono en el ministerio. Rompió desde el tajo con todo aquello y lo hizo manifiesto a todo el pueblo, despidiéndose de su mamá y de su papá. Es honorable, un hombre que honra también a su padre y a su madre, que tuvo que decirles, está sobre mí el manto. Dios me ha llamado para ser profeta en Israel y Dios me va a sostener. Y se despide de ellos. ¿Qué pensaría papá y mamá? No te vayas, hijo. ¿De qué vas a vivir? ¿Quién te va a dar de comer? El manto es símbolo de la provisión de Dios. El trabajo de Dios hecho a la manera de Dios nunca carecerá de la bendición de Dios. Nunca.
Dijo el salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue que mendigue pan. Oh, Eliseo, me has traído gozo en mis últimos días. ¿Sabes qué, Eliseo? Yo una vez le dije a Dios que solamente yo había quedado en Israel. Me di aires de superioridad. Solo yo he quedado porque todos. Y Dios me hizo ver que no. Te veo a ti y tú me has dado ánimo para seguir adelante. Recuerdo un hermano, un anciano en el estado de Utah. Ya anciano, él grande. El hermano Carlos Pérez, él predicaba en San Diego. Tú la viste en la calle L. Él se movió al estado de Utah. Y recuerdo cuando el hermano me llevó la iglesia de los santos de los últimos días. Él quería que yo mirase el piano que tienen ahí extraordinario, único. Y estábamos sentados, estaban tocando el piano. Pues no sé qué era, estas flautas grandísimas y todo. Dice él, ¿sabes qué? Carlos me ha rejuvenecido. No tienes idea. Yo ya no quería ser anciano, ya no. Dije, pues, ¿qué puedo yo dar en mi vejez? Pero cuando llegó Carlos, él me impulsó un aliento, un aire fresco, me abrió una puerta nueva. No sabes la bendición que ha sido él para mí. Y yo espero en Dios y confío en Dios y yo sé que así va a ser. Donde estés, Elías, donde estés, sé fiel a tu trabajo, sé fiel en lo poco. Y cuando Dios le diga a Elías, me vas a ungir por profeta en tu lugar, a tu sucesor, que es Eliseo. Tú vas a ser vida, aliento, ánimo para Elías. ¿No es eso verdad? Que a veces ya a nuestra edad adulta, cuando ya no encuentra uno razón para seguir peleando, se va extinguiendo, hermanos. La iglesia como que no, porque tanta cosa que se ha metido. Pero de repente viene alguien, sea una jovencita, viene un jovencito, viene una familia, impulsa aliento en nosotros. Es la respuesta de Dios para ti. Es tu Eliseo, para animarte a ti, Elías, que tal vez ya no hay ganas, ya no hay deseo, ya no hay ese brillo, ese entusiasmo de decir, a la casa de Jehová iré. Se ha perdido o está por perderse, por apagarse. Y Dios en su amor por ti, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no quiere que nuestros días finales o en la segunda venida de Cristo seamos una iglesia aburrida, seca, fría. ¿Qué hace Dios para despertar en mí la intensidad, la alegría, el fuego y avivarlo? Me envía un Eliseo. Y Eliseo me dice, enséñame, pero primero déjame, me voy a despedir de mi mamá y de mi papá. Esto que puede ser un obstáculo para mí, lo voy a quemar porque solamente voy a pensar en el engrandecimiento del reino. Invitación en esta mañana. Solamente una introducción. Yo le ruego a Dios y a todos los que están un poco decaídos, porque lo están, aquellos que andan ambivalentes, aquellos cuyo amor se está enfriando, yo le ruego a Dios, envíales un Eliseo. Alguien que digan, este muchacho, esta muchacha, este joven, esta jovencita, esta persona. Como me dijo un novio, bueno, una persona, él me dice,
Yo no quería nada que ver con Dios. Pero desde el momento en que me hice de novia a esta muchacha, solamente pienso en servir a Dios. Siento. Esta muchacha me hizo ver a mí. Que todavía, como dicen, tengo garra, pero para Él. A veces necesitamos a un Elías que nos hable con firmeza, pero a veces necesitamos de un Eliseo que se acerque a nosotros y despierte en nosotros ese fuego. Y digamos, gracias Dios, gracias. Y hay que invertir en Eliseo. No se imaginan cómo este hombre Elías invirtió en Eliseo, pero eso lo veremos el próximo domingo. Que Dios nos preste vida ahí, salud, en esta mañana. Pídele a Dios, si tú te encuentras como Elías, ya estás pensando en, o ya voy el domingo en la mañana, unas 2, 3 horas, y ya. No, que Dios despierte en ti y que digas, Señor, gracias porque aún en mi vejez o aún en este tiempo que me encuentro un poco desanimado, entiendo que tú me vas a enviar un Eliseo. Por eso estén atentos todo lo que Dios te envíe para que te recobre el ánimo, la fuerza, la energía y suspires solamente para Él. Que vas a ver cómo Dios responde. Vamos a estar de pie. Al apóstol Pablo, Dios le regaló a Timoteo y a Tito, el cual el apóstol Pablo dijo, tú eres mi hijo en la fe. Y Timoteo le dice al apóstol Pablo, tú eres mi padre en la fe, mi padre espiritual. A veces somos padres huérfanos o padres sin hijos. Pídele a Dios, dame un hijo espiritual, dame una hija espiritual para que yo pueda invertir en ella, invertir en él. Dame un Eliseo, si lo necesitas. Si no, Dios nos ayude. Pero si oyeres hoy su voz, no endurezcas, hermano, hermana, tu corazón. Debemos estar vivos, fervientes para Dios. No unas horas, es una vida que vive para Él, porque Él es digno de recibirlo. Mientras cantamos el himno de invitación.